Pues creo que somos todos los que estamos y estamos todos los que somos. Vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por tomarse la molestia de asistir al seminario. El día de hoy toca el turno a la maestra Mariela Alexandra Armendáriz Román, quien va a hablar sobre continuos conoencajables en su segundo producto simétrico. Creo que fue parte de lo que realizó en sus estudios de maestría, si no me equivoco. Entonces, pues te cedo la palabra, Mariel. Te escuchamos. Buenas tardes. Sí, justamente eso fue lo que trabajé como tesis de maestría. Pues ya dijeron el tema, continuos conoencajables en su segundo producto simétrico. Entonces, pues vamos a ver. Ay, ¿qué le pasó? Perdón, se quedó. Ahí está. Pues vamos a dividir la plática un poquito de introducción con continuos, con hiperespacios. Vamos a hablar un poquito de dendroides, que es donde nos vamos a enfocar con los abanicos suaves. Y por último, vamos a ver justamente los encajes en el segundo producto simétrico, justamente de los abanicos suaves, hablando un poquito de gráficas finitas. Y bueno, ya mencioné los abanicos suaves. Recordando un poquito, pues un continuo es un espacio métrico que va a ser compacto, conexo, no vacío. Y un subcontinuo va a ser un continuo, el cual está contenido en un espacio métrico. Aquí hay dos ejemplos de continuos. Aquí hay un NO2 simple con vértice B y una curva cerrada simple, ambos son continuos. Vamos a decir que un continuo es unicoherente si tenemos que para cualesquiera dos subcontinuos de él, A y B, su unión va a ser todo X y su intersección es conexa. Va a ser hereditariamente unicoherente si todos sus subcontinuos son unicoherentes. Entonces, un ejemplo de un continuo unicoherente, pues es la docelda. Aquí tenemos un dibujito que lo muestra. Y alguien que no es unicoherente, pues la curva cerrada simple. Y pues también vemos por qué, ¿no? Otra cosa que nos interesa es trabajar con continuos únicamente arcoconexos. Vamos a decir que un continuo es únicamente arcoconexo si para todo par de puntitos A y B solamente existe un arco con ellos de puntos finales. Entonces, un continuo únicamente arcoconexo, pues el intervalo, y alguien que no es únicamente arcoconexo, pues la curva cerrada simple. Y pues creo que también se ve fácil, si tomamos cualesquiera dos puntitos, pues está por arriba podemos poner un arquito, por abajo podemos poner otro, y bueno, no es único el arco que los une. Vamos a estar hablando de hiperespacios, son cosas que nos van a interesar mucho. Vamos a decir que, bueno, tenemos un continuo no degenerado con una métrica D. Vamos a llamar hiperespacios a ciertas familias que tienen alguna característica particular. Dentro de los más mencionados, están el hiperespacio 2 a la X, que es el que tiene a todos los cerrados y no vacíos. El CDX, que además de ser cerrados y no vacíos, pues también tienen que ser conexos. Y el que nos interesa a nosotros ahorita, el FNDX, que son los cerrados no vacíos que tienen a lo más n puntos. Entonces, a este último se le suele llamar enésimo producto simétrico. En nuestro caso vamos a estar hablando del segundo producto simétrico, entonces pues nuestra n va a ser igual a 2. Y bueno, otra de las cosas bonitas de los hiperespacios es justamente sus modelos, una manera de representarlos, de verlos. Y una de las que nos va a servir para ver esta plática, pues es el modelo de F2 del intervalo. Entonces, este es un modelo pues bastante sencillo, porque pues justamente resulta en este triangulito. Si nosotros tomamos a este conjunto A y B de F2 del intervalo, pues claramente podemos ver que se le puede asociar una pareja de esta manera, como el mínimo del conjunto, como el máximo del conjunto, y está determinada de manera única. Y bueno, se cumplen también estas desigualdades, entonces pues al final tenemos un triangulito
de esta forma, donde aquí se quedan todos los unipuntuales, por acá están todos los conjuntos que van a tener al 0 y por aquí están todos los conjuntos que contienen al 1. Pues al final nos dibuja esto. Otro modelo interesante para nosotros es el modelo del F2 del tríodo simple. Ya habíamos mencionado por ahí al NO2 simple, pero pues no lo definimos. El NO2 simple van a ser N segmentitos que solamente se van a intersectar por un puntito llamado vértice. Entonces, en este caso tenemos un tríodo simple formado por 3 segmentitos, aquí L1, L2, L3, y pues se intersectan aquí en el vértice como en la figura. Aquí vamos a tomar en cuenta a la unión de L1 con L2, a la cual vamos a llamar J1, al L2 unión L3, al cual vamos a llamar, creo que J2, sí, J2, y a L3 con L1, que va a ser J3. Entonces, cada uno de estos segmentitos que nosotros tomamos, J1, J2 y J3, es un arquito. Entonces, su F2, pues como vimos una lámina antes, pues va a ser un triangulito justamente. Ahora, si nos damos cuenta, si tomamos a 2 puntitos en el tríodo, entonces pues esos puntitos o se van a quedar metidos en una patita, o va a estar alguno en una patita, otro en otra patita. El punto es que siempre se quedan metidos en algún J. Entonces, pues si nos damos cuenta, el modelo del F2, pues va a bastar fijarnos en cómo van a ser cada uno de los F2 de cada JI, ver dónde se pegan, ver cómo funcionan, y pues eso nos va a dar el modelo. Entonces, aquí tenemos un pegado. Entonces, si tenemos al conjunto AB, y este está en la intersección del F2 del J1 con la intersección del F2 del J2, entonces nos podemos dar cuenta que justamente A, B está en L2, en la patita L2. Entonces la intersección, esta intersección que tenemos, pues corresponde justamente al F2 del L2. Entonces es justamente aquí donde se está pegando en el F2 del tríodo. Para notar cuáles son los demás pegados, pues solamente basta hacer cosas análogas. Y al final nos queda un modelo de esta manera, haciendo todos los pegados, que de hecho también aquí ya están puestos. F2 con L1 se pega por aquí con F2 de L1, F2 con L2 aquí, con F2 de L2, y F2 de L3 con F2 de L3, y pues nos queda esta imagen. Ahora, solamente para recordar, un espacio parcialmente ordenado va a ser un espacio topológico X que es dotado de un orden parcial, cuya gráfica va a ser un subconjunto cerrado de X cruz X. Y tenemos también como un resultado que si X es un espacio de Hausdorff regular, entonces 2 a la X va a ser un espacio parcialmente ordenado respecto a la inclusión. Tenemos estos conjuntos que se definen del espacio parcialmente ordenado, el L de X, que son todos los Y en X, tales que lleva a ser menor o igual que X, y los M de X, y el conjunto M de X, que son todos los Y en X, tales que X va a ser menor o igual que Y. También se puede definir para un subconjunto A de X, y entonces L de A va a ser la unión de todos los L de X, y M de A va a ser la unión de todos los M de X. Vamos a ponerles nombre también a algunos elementos especiales. Decimos que M es un elemento minimal si para cada X se tiene que X es menor o igual que M, y se tiene que X es menor o igual que M, entonces se sigue que X va a ser M y se llama maximal. Si tenemos lo contrario, que M es menor o igual que X, y entonces se va a seguir que X es igual a M. Al conjunto de los elementos minimales los vamos a denotar por min X, y al de los maximales como max X. Ahora, esto nos sirve solamente
para recordar, para definir esta función, para definir la función de Whitney. Entonces, tenemos un espacio parcialmente ordenado, entonces una función de Whitney para ese espacio ordenado es una función continua mu que va de x al intervalo y que satisface las siguientes condiciones. Si x está en el conjunto de los minimales, entonces se tiene que mu de x es 0. Si x está en el conjunto de los maximales, se tiene que mu de x es 1. Y si x es menor que y en x, entonces mu de x es menor que mu de y. Entonces, un teoremita que nos importa a nosotros es que si x es un espacio métrico compacto y parcialmente ordenado, tal que el conjunto de los minimales y el conjunto de los maximales son cerrados, disjuntos, entonces x admite una función de Whitney. Nosotros vamos a estar trabajando con estas cosas. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de las gráficas finitas. Pues vamos a definirlas. Una gráfica finita es un continuo que se puede poner como unión finita de arcos, a las cuales vamos a llamar aristas, y que van a cumplir que cualesquiera dos de ellas se intersectan a lo más en un número finito de puntos. Y bueno, estas intersecciones solamente las vamos a tener en los extremos de los arcos. Entonces, cuando una gráfica finita no contiene curvas cerradas simples, vamos a llamarla árbol. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de gráficas finitas, una que es un árbol, otra que no es un árbol, porque pues contiene curvas cerradas simples. Igual, otra definición que nos va a servir para ver puntitos especiales también es esta, la de el orden de un puntito. Entonces, si nosotros tenemos un espacio topológico X, A un subconjunto de X y B un número cardinal, entonces vamos a decir que A es de orden menor o igual a beta en X, y lo vamos a denotar de esta manera si sucede esto. Y bueno, vamos a decir que A es de orden beta si tenemos que el orden de A en X es menor o igual que beta, y además no es menor o igual que alfa para cualquier cardinal que nosotros tomemos que sea menor o igual que beta. Esto de aquí solamente es notación, que es justamente lo que nos va a servir. El orden de X en P lo vamos a denotar así cuando A es solamente un unipuntual, en lugar de denotarlo de esta manera, que era como lo habíamos puesto por aquí arriba. Y pues eso nos sirve para esto. Nosotros vamos a decir que tenemos un punto final de X si el orden de P en X es 1. Si el orden de P en X es igual a 2, entonces vamos a tener a un punto ordinario de X. Y si el orden de P en X es mayor o igual que 3, entonces vamos a tener un punto de ramificación. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos puntos finales por aquí. Puntos ordinarios, pues tenemos un montón. Y puntos de ramificación, pues están por acá algunos puntos. Bueno, estos son todos los puntos de ramificación de esta gráfica. Ahora, otra de las cosas que vamos a estar trabajando son las dendritas, bueno, los dendroides, pero pues también dendritas. Una dendrita va a ser un continuo localmente conexo que no contiene curvas cerradas simples. Un dendroide es un continuo arcoconexo hereditariamente unicoherente. Estas son las cosas en sí que vamos a estar trabajando un poquito más. Ok, aquí un lemita, tenemos A y B arcos de un continuo X, tal que la intersección de estos dos es desconexa. Entonces la unión de estas contiene alguna curva cerrada simple. Esto pues no es difícil de ver. Se puede construir por ahí una curva cerrada simple. Y este lemita en sí pues nos ayuda a ver que los dendroides no contienen curvas cerradas simples y que son continuos únicamente arcoconexos. Entonces, pues podemos utilizar cierta notación para referirnos a los arquitos dentro de los dendroides. En este caso utilicé la notación AB para referirme al arco de puntos finales A y B. Y pues esto nos va a ser de mucha utilidad más adelante.
Bueno, aquí algunos ejemplos de cómo se ven las dendritas, los dendroides. Son cosas más o menos así, bonitas. Bueno, estas que se pueden dibujar así bonito. Nos vamos a enfocar en dendroides suaves. Entonces, pues vamos a ver qué es eso. Entonces, tenemos un dendroide. Le vamos a llamar dendroide suave si tenemos a un puntito al que le vamos a llamar punto inicial, tal que para toda X que tengamos en nuestro dendroide, si tenemos una sucesión XN que converge a X, entonces la sucesión de arquitos PXN converge al arquito PX. Vamos a definir un orden también dentro de los dendroides suaves de esta manera. Z es menor o igual que Y si solo si Z está en el arquito PY, o bien PZ es subconjunto del arco PY. Entonces aquí, por ejemplo, hay un dendroide suave. Este nos va a interesar bastante. Y pues un ejemplo de un dendroide que no es suave, la semichafaldrana, es este dibujito de acá. Y pues justamente si nosotros tomamos, por ejemplo, esta sucesión de puntitos, convergen por aquí a un puntito en la barra límite, pero pues los arquitos PXN no convergen al arquito PX. O sea, realmente convergen como a toda la barra límite y pues ahí ya no se puede. Otra cosa interesante de los dendroides suaves es que si yo tengo un dendroide suave, entonces todo subdendroide de él va a ser suave. Igual la demostración de este lemita no es complicado. Se puede ver como tenemos un dendroide suave, un subdendroide. Entonces, si tenemos el punto inicial dentro del subdendroide, pues ahí acaba el asunto, ya ese puntito es el que nos sirve. En caso de que se haya quedado afuera del subdendroide, pues podemos tomar cualquier puntito dentro del subdendroide y trazar un arquito del punto inicial que teníamos originalmente hacia ese otro punto del dendroide. Y pues la primera vez que choca con el subdendroide, ese puntito justamente es el que nos va a servir para hacer punto inicial y pues mostrar que justamente ese subdendroide también es suave. Un teorema también importante es si tenemos un espacio topológico X a un subconjunto de X, un continuo, entonces tenemos que A es suave por arcos en el punto P, si y solo si este orden es cerrado en X cruz X, y pues este justamente es el orden que acabamos de decir allá arriba, y pues eso nos va a servir también bastante justamente para probar muchas cosas más adelante, que son las cosas importantes. Aparte de que estamos trabajando con dendroides suaves, vamos a trabajar también con abanicos, de hecho abanicos suaves. Entonces, pues vamos a definir lo que es un abanico. Vamos a llamar abanico al dendroide que solamente tiene un punto de ramificación. Y a este punto de ramificación lo vamos a llamar vértice. Entonces, pues nosotros vamos a estar trabajando con estas cosas y que además son suaves. Un teorema muy, muy importante para trabajar todas estas cosas es el siguiente. Decimos que un abanico es suave si solamente sí puede ser encajado en el abanico de Cantor. Y aquí hago una pequeñísima pausa. Este teorema viene en un artículo llamado Imágenes del abanico de Cantor, me parece. Es un artículo de Wodek, quien por cierto acaba de fallecer hace unos días y de verdad lamentamos muchísimo esa pérdida. Creo que pues todos los que hemos leído un poquito de teoría de continuos nos hemos topado con alguno de sus trabajos y con pues un montón de sus ideas. Entonces de verdad que es muy lamentable. Y pues bueno, justamente hablando de eso, pues podemos ver justamente
una base muy, muy importante dentro de lo que hice en la tesis de maestría, porque pues de ahí se derivó un montón de cosas que pues pude poner haciendo un montón de más cuentitas de una manera un poco más visible. Y justamente por lo que sigue, porque teniendo en cuenta este teorema, pues podemos ver que cada abanico suave pues puede ser representado como unión de segmentos de recta en el plano. Entonces, pues ya trabajando en el plano, las cosas son un poquito más sencillas a verlas simplemente ahí afuera. Ok, ahora nosotros estamos hablando de continuos conoencajables. Entonces, pues vamos a recordar que dado un espacio topológico, el cono topológico de X va a ser el espacio cociente que se obtiene al identificar el X cruz 1 de X cruz 0, 1 a un punto solamente. Entonces, a este punto lo vamos a llamar vértice y a un elemento diferente del vértice del cono lo vamos a denotar por X, T, donde pues X va a estar en X, T va a estar en el 0, 1, abierto en 1. Y vamos a considerar que al vértice pues lo vamos a poner de esta manera, como X, 1. Todos los puntitos de esa manera van a ser el vértice. Ahora, un encaje. Bueno, entonces vamos a decir que X va a ser conoencajable en H de X, donde H de X va a ser C de X o Fn de X. Si existe un encaje y además, y además H de X, 0 es igual al unipuntual X, o sea, todos los de la base se quedan en la base. Y en este caso va a ser llamado además un buen encaje. Otra de las cosas que a nosotros nos interesan es que tenga arcos libres, entonces pues vamos a decir que es eso. Un arco libre en un continuo X va a ser un arco de puntos finales A y B, tales que si yo les quito esos puntos finales, se vuelve un abierto en X. Entonces es algo a lo que nada le converge realmente. Bueno, ahora sí empezamos con los encajes. Pues un encaje fácil de ver es el intervalo. Y pues justamente porque ya vimos atrás quién era F2 del intervalo, pues es justamente un triangulito. Y pues el cono del intervalo, pues es prácticamente un triangulito. Entonces, la función que nos da este encaje es esta que tenemos por aquí. Y pues es bastante sencillo de notar que efectivamente eso cumple ser un buen encaje. Ahora, nosotros hicimos una extensión del intervalo y bueno, diríamos, ok, es otro intervalo, pues es otro triangulito y pues sí, efectivamente es otro triangulito, pero pues quisimos hacerlo de una manera tantito diferente donde realmente fuese inyectiva, no sobreyectiva, para seguir con esas ideas más adelante. Entonces, si nosotros tenemos una extensión de esta manera del intervalo aquí poniéndole muchos numeritos, entonces la idea es dejar lo que ya tenemos del intervalo, pues en el triangulito que ya teníamos, y lo demás que le anexamos, pues mandarlo de esta forma. O sea, realmente no estamos cubriendo a todo el triangulito, solamente a una parte de él, y pues esto también sale con muchas otras cuentitas y también cumple ser efectivamente un buen encaje. Y bueno, ¿esto para qué? Pues queríamos hacer el encaje del caodo simple de una manera un poquito más visual, con más numeritos y más amigable. Entonces, bueno, si nosotros metemos a un caodo simple en el plano, pues lo podemos ver más o menos de esta manera. Y la idea para hacer el encaje, pues es seguir justamente con la de arriba. Y aquí lo podemos ver como con dibujitos solamente porque realmente las cuentitas son muchas, un poco engorrosas. Y pues tenemos las extensiones. Tenemos por aquí el intervalo 0, 1
y pues por aquí tenemos como una extensión de una patita y que se parece muchísimo a cosas como estas. Entonces, pues como ya teníamos las cuentitas del cono de una extensión, aquí no era y aquí era del crucero, como ya teníamos las cuentitas que iban de este cono hacia su F2, pues entonces solamente basta mandar este cono de cualquier extensión, pues en el cono de esta otra extensión, lo cual pues no es difícil. Ya teníamos esta función y después mandar a esta al F2 de la extensión original que teníamos. Entonces, pues sí, haciendo todas las cuentitas y pues haciendo uso del lema del pegado, que fue también bastante importante aquí. Entonces teníamos una función que va del cono del caodo simple al F de 2 del caodo simple, que es inyectiva, que es continua y que además está dejando todos los puntitos de la base en la base. Entonces, pues tenemos un buen encaje del caodo simple en su segundo producto simétrico. Ahora, pues nosotros nos enfocamos en trabajar un poco más en los abanicos suaves, pero pues solamente en ciertos abanicos suaves. Entonces, para ello vamos a definir un par de funciones importantes. Para empezar, vamos a tener una función de Whitney, de c de x al rayo. Y vamos a tomar a x únicamente arco conexo, pues son más o menos las cosas que estamos trabajando. Si tenemos un puntito aquí, vamos a definir a la función f de p, que va de x cruz 0, 1 a x, como el punto en el arco p de x, tal que mu de x, xt es igual a t veces mu del arquito px. Entonces, para empezar aquí podemos notar que el f de p de x, 0 es igual a x y que el f de p del x, 1 es igual a p. Entonces, por aquí como que van pintando bonitas las cosas. Ahora, nosotros queremos algo, pero que vaya al segundo producto simétrico. Entonces, vamos a definir una función h que va de x cruz 0, 1 al f2 del x. De la siguiente manera, nosotros tomando dos puntitos, p y q, vamos a definir al h de xt como f de p de xt y f de q de xt. A ese conjuntito, pues vamos a decirle que es h de xt. En este caso, pues también podemos notar que h de x0, pues solamente nos va a regresar el unipunto al x y que h de x, 1, pues va a ser justamente p, x, que son los puntitos que habíamos tomado aquí. Ahora, pues el primer lemita importante que trabajamos acá es tomando en cuenta a un arco AB, nos damos un puntito en él, entonces la función f de p va a ser continua. Y además se van a cumplir estas cositas, que si x está en el arquito AP, entonces f de p va a estar en el arquito AP, y si x está en PB, entonces f de p va a estar en PB. Estos dos incisos salen casi inmediatos de la definición, realmente no hay mucho que hacer, solamente notar cosas de la definición y listo. Y la demostración de que f de p es continua, pues realmente tampoco es complicado, haciéndolo por sucesiones y tomando en cuenta que pues al ser un arco, pues es suave. Entonces vamos a tener todas las convergencias que necesitamos con la función f de p, entonces pues no hay ningún problema realmente. F de p es continua y cumple esto. Un corolario de ello es tomando en cuenta la función h. Entonces, si nosotros seguimos teniendo por ahí un arquito AB, ahora tenemos dos puntitos P y Q en este arquito que sean distintos, entonces esta función h, que ya habíamos definido anteriormente,
va a ser continua. Y además, si tenemos este orden, que A es menor o igual que P, menor que Q y menor o igual que B, vamos a tener que si X está en PQ, entonces h de xt va a ser un subconjunto de PQ. Si X está en AP, entonces f de P va a estar en AP y f de Q va a estar en AQ. Si X está en QB, aquí, entonces f de P va a estar en PB y f de Q va a estar en QB. Entonces, para ver que es continua, pues se sigue de este lemita, justamente trabajando con f de P y trabajando con f de Q, tomando las convergencias que necesitamos y pues listo. Y estos incisos pues realmente se trabajan muy similar aquí con con la pura definición. Ahora, pues ya trabajando con abanicos suaves, si tenemos a X un abanico suave y llamamos B al vértice, E de 0 en el conjunto de los puntos extremos de X, y vamos a poner que este abanico suave tiene al menos un arco libre, que es justamente B, EX0. Entonces, dada una función de Whitney, nosotros podemos definir la función h, que ya habíamos visto anteriormente, pero ahora pues tomando en cuenta al vértice y al E0. Entonces, esta función que nosotros tomamos aquí va a ser continua y además va a cumplir con todo esto, que si X está en el arco libre, entonces h de xt va a ser un subconjunto del arco libre. Si X está en BE alfa, para alguien que no es ese arco libre que nosotros nos elegimos, entonces h de xt intersección esa patita que nosotros tomamos aquí va a ser distinta del vacío para cualquier t que nosotros tomemos. Y h de xt va a ser el conjunto B0 solamente si t es igual a 1 y h de x, 0 va a ser el unipuntual x para toda x. Entonces, para esto igual trabajamos con un montón de sucesiones y pues más o menos vamos a ver el bosquejo. Entonces, si tenemos una sucesión en x cruz 0, 1, tal que converge al x, t, entonces podemos suponer que h de x en tn converge a alguna y queremos ver que este a es justamente a lo que queremos que converge, que es h de xt, para que nuestra función efectivamente sea continua. Entonces vamos a tener varios casos. Entonces, si x se queda metida en la patita libre, pues solamente estamos trabajando en un arco. Y ya habíamos visto que en un arco todo se cumple bonito y si es continua la función, entonces pues no hay nada que hacer. Entonces, por el corolario anterior, pues vamos a seguir que h es continua. Ahora, si nosotros tenemos el caso en el que x es igual al vértice, entonces el b se queda aquí. Entonces tenemos dos casos, que nuestra sucesión de x esté solamente en el arco libre, o bien que esté en cualquiera de todas las patitas por ahí haciendo cosas. Entonces, si se queda en el arco libre, igual, pues no hay más que hacer, todo se queda dentro de un arco, y pues nos regresa al caso anterior, y pues tenemos que la función h es continua. En el caso de que no esté pasando eso, pues tenemos por ahí a las xn convergiendo a x, y pues nos tomamos de que estamos trabajando con un abanico suave, y pues por suavidad tenemos las convergencias que necesitamos. Para empezar, por ejemplo, nos tomamos el caso de f de bx en tn, vamos a llamar a ese puntito a n, y vamos a tener que mu de ANXN es igual a TN veces mu de BXN. Entonces, para empezar vamos a ver que B de XN va a converger a B de X. Eso lo tenemos.
Luego B de AN también va a converger a B de A. Todo eso por suavidad. El AN se queda metido justamente en BXN y además tenemos también la convergencia de que los ANXN, estos pedacitos, también convergen a X. Entonces, pues realmente tenemos todas las convergencias que necesitamos para probar que efectivamente A es igual a F de B de XT. Entonces, para probar ahora el caso del F de E0 XNTN, pues realmente se hace lo mismo, trabajando ahora con las convergencias que necesitamos, obviamente, pero pues es análogo. Tomando los casos necesarios, se tiene lo mismo y al final pues tenemos que justamente B es F de 0XT y pues ya tenemos la continuidad. Ahora, en el otro caso, en el que X no esté en la patita libre, tampoco sea el vértice, entonces X anda por ahí en alguna otra patita. Los casos son muy, muy similares, pues ahora lo único que tendríamos que ver son las convergencias, pues un poquito más cuidadosamente, pero pues realmente es lo mismo. Tomándonos que por sucesiones y que los abanicos que estamos trabajando son suaves, pues las convergencias se dan de manera fácil, podríamos decir, un poquito laboriosas, pero fáciles. Ahora, los incisos que teníamos por aquí, realmente estos dos salen prácticamente de la definición, nada más notando algunas cositas, pero pues realmente es la definición lo que tenemos. Y para probar 3 y 4, pues también ya habíamos notado que estas cosas solamente pasan si t es igual a 1, el hecho de que f de b de xt sea b y f de 0xt sea e0. Entonces, pues vamos a tener lo mismo para h de xt. Va a ser el conjunto B0 solamente si t va a ser 1. Y en el caso de tomar a t igual a 0, pues igual vamos a tener unipuntuales. Entonces, pues no hay mayor problema, solamente notando las cosillas que ya habíamos notado antes. Ahora, necesitamos extender esa función porque pues solamente estamos trabajando en un pedacito. Entonces nos va a servir justamente el hecho de meterlo en el plano. Entonces vamos a considerar X un abanico suave y notemos que podemos verlo como unión de segmentos de recta en el plano, como ya habíamos mencionado antes. Entonces vamos a llamar, en este caso, B al vértice. X va a ser nuestro abanico suave con al menos un arco libre. Este arco libre va a ser A. Va a tener de punto inicial a B, punto final a E. E de X va a ser nuestro conjunto de puntos finales del abanico X. Y vamos a llamar L alfa a cada una de las patitas, de los segmentos de recta de este abanico suave, que no sean nuestro arco libre. Entonces X pues es la unión de cada una de estas patitas con nuestro arco libre. Ahora vamos a poner un poquito nada más de notación. Vamos a considerar a la unión de los C de L alfa, unión el arco libre, y lo vamos a llamar Y', y vamos a llamar a Y' unión a X. Entonces, bueno, aquí nada más notamos que Y está contenido en el C de X. Ahora nos interesa ver que Y, Y que habíamos definido aquí, es cerrado en C de X. Entonces, para esto basta ver que Y' es cerrado, pero pues aquí ya tenemos que X es cerrado. Entonces, esto igual lo podemos hacer por sucesiones, tenemos distintos casos, pero pues realmente lo que nos ayuda aquí es ver que cada Bn se puede ver de esta manera, como unión
de estos segmentos del arco libre unión a alguna otra de las patitas que tenemos por aquí. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues siendo un poquito cuidadosos solamente con lo de las sucesiones, pues podemos tener que efectivamente es cerrado en CDX. Otra de las cosas que nos va a interesar es trabajar con la longitud de los arcos. Entonces, pues solamente para recordar que la longitud de un arco se ve de esta manera, donde P es un puntito X1, Y1 y P2 es X2, es un puntito X2, Y2. Estos son los puntos final e inicial de un arquito. Y bueno, aquí solamente como una figurita de más o menos cómo se van viendo arquitos de esta forma. Y pues para notar que la longitud de un arquito AB pues es la suma de cada uno de estos arquitos que tenemos aquí. Entonces, esto nos va a servir para definir la función que ahora sí nos va a servir. Y bueno, como estamos trabajando en el abanico de Cantor y estamos trabajando en el plano, entonces pues les podemos poner nombre a los puntitos que nosotros necesitamos para tener las longitudes que nosotros necesitamos. Entonces pues lo único que hacemos es colocarlos en el plano y pues justamente hacer esto. Entonces vamos a llamar a C a este arco que va del puntito 0, 0 hacia el puntito 1,5,1. Entonces, ahora sí, con eso vamos a tener, vamos a considerar a un continuo X que no sea un NO2 simple y vamos a poner a esta función que va de Y al rayo de esta manera. Lo vamos a definir de esta manera, como 1 entre 4 veces la longitud de este arquito C por la longitud de B. Entonces, nosotros vamos a ver que si todo esto pasa, entonces vamos a tener las siguientes propiedades. Para empezar, esta función va a ser continua. Luego, a los unipuntuales nos va a dar 0. Y si tenemos A subconjunto de B, entonces esta función va a ser menor o igual que esta otra función. Entonces, pues esto ya nos está pintando cosas que necesitamos de las funciones de Whitney. Entonces, para empezar, 2 y 3 pues son inmediatas de la definición. Estamos trabajando con longitudes, entonces pues es claro ver eso. Y para la continuidad, como estamos trabajando en el plano, pues no hay mayor problema con operar estas patitas de una manera que a nosotros nos convenga. Entonces, pues basta ver eso, ¿no? Que la longitud de cada arquito BN, pues va a ser la suma del arquito BAN con la longitud del arquito BL, L alfa N. Entonces, pues igual, utilizamos mucho sucesiones y pues porque eso nos hizo mucho más fácil la vida. Entonces, pues ese es el truco detrás de esta demostración, solamente notar eso y pues efectivamente la función va a ser continua y va a cumplir con estas dos propiedades que van a ser bastante importantes. Ahora, otra de las cosas importantes es este teorema. Si tenemos a X un espacio métrico compacto que sea parcialmente ordenado y tal que su conjunto de minimales y maximales sean conjuntos cerrados disjuntos, entonces vamos a tener que si Q es un conjunto cerrado de X, tal que el conjunto de minimales de Q está contenido en el de minimales de X y el de maximales de Q está contenido en el de maximales de X, entonces esa función entonces una función de Whitney para Q puede ser extendida a X. Entonces, pues es justamente lo que nosotros necesitamos, ¿no? Nosotros tenemos una función y que cumple justamente todo esto, entonces esa función puede ser extendida a una función de Whitney y que además si nosotros la restringimos justamente esa parte que nosotros queremos trabajar, va a ser la función que vimos anteriormente y pues es una función que solamente trabaja con longitudes, entonces pues va a ser bastante sencillo al final.
Bueno, una de las cosas que teníamos que notar es que también h de xt, como se ha venido trabajando hasta el momento, si tenemos que t es mayor que 0, entonces h de xt va a tener dos puntos distintos, no podemos tener que sea solamente un unipuntual. Eso solamente pasa en t igual a 0. Entonces, la idea aquí fue trabajar por contradicción. Y pues teníamos tres casos, y pues que son justamente estos, pero pues a todos llegamos a algo que no era pequeño. Ahora, lo único que nos falta ver es que esa función que nosotros estamos trabajando sea inyectiva. Y resulta que es inyectiva en el caso en el que nosotros tomamos a una función de Whitney como lo habíamos definido tantito antes, como esta función que es la extensión de la función de las longitudes. Entonces, si nosotros tomamos a esa función de Whitney, entonces la función h que habíamos definido al inicio es una función inyectiva. Entonces, pues esto igual tuvimos que hacerlo como por pasitos, porque son muchas las cuentitas. Pero pues bueno, lo primero que vimos es que si nosotros nos tomamos a ciertos puntos, bueno, antes que irme hasta allá, nos vamos a tomar a los puntos xt, ys, en x cruz 0, 1, y tal que su h de xt sea igual a h de ys. Al x lo vamos a tomar en el arquito bx y a y lo vamos a tomar en el arquito bey. Entonces lo que queremos ver en sí es que el puntito xt sea igual al puntito ys. Entonces, para empezar, queremos ver que estos puntitos, si esto pasa, estos puntitos, el ex y el ey son el mismo. Entonces, bueno, ahora sí, esto lo hicimos por contradicción y pues también tenemos distintos casos. Para empezar, el caso en el que el E0 es X, o sea, tenemos por ahí algo en el arquito libre, y Y es distinto de X, entonces pues igual aquí tomando cosillas de la definición y haciendo un poquito de cuentitas, pues podemos ver que realmente esto no puede suceder. El otro caso es cuando todos estos puntitos finales son distintos, entonces realmente tenemos como muy separadas estas cositas, pero pues pasa lo mismo, por las definiciones por ahí no cuadran las cosas, entonces pues eso tampoco puede suceder. Entonces pues tienen que ser el mismo, X y Y tienen que ser la misma cosa y pues están metidas todas en una patita. Otra de las cosas que nos interesa ver pues es que si son iguales estas funciones, pues nos acordamos que estas es un conjunto de dos puntitos. ¿Alguien dijo algo? Creo que no escuché. Ok, bueno, creo que no. Ya casi vamos a terminar, no se preocupen. Ok, ahora sí. Otra de las cositas que teníamos que ver, pues es que justamente coincidían el f de b del xt con el f de b de ys y el f de e0 con f de e0 de ys. Que no podían pasar cosas como que este f de b de xt sea igual al f de e0 de ys, como que estaría medio raro. Entonces, pues, justamente eso fue lo que hicimos, igual por contradicción, suponiendo que pues sí, esas cosas pasaban, pero pues resulta que no, realmente no se puede hacer eso y pues sale justamente de ahí. Y aquí pues tomando muy en cuenta la función mu que ya habíamos dicho que estamos trabajando con longitudes, entonces pues trabajando con eso no llegábamos a algo bueno, entonces eso no se puede. Bueno, igual aquí hay como dos casos, ¿no?
El caso, pues el caso trivial es cuando t es igual a 0, pues todo tendría que ser un puntito, entonces pues ya habíamos dicho que eso como es como que el caso trivial, no hay mayor problema, todo es igual. Y pues en el caso de que t sea mayor que 0, pues pasa justamente eso que les digo, y por aquí hay algún dibujito que nos dice que esas cosas no están pasando. Y bueno, lo único que nos faltaba ver ya con todo lo anterior es que pues x fuese igual que y y s fuese igual que t. Entonces, pues recordando de las definiciones y de lo que tenemos ya probado anterior, pues vamos a poner a igual a f de b de xt, que es igual a f de b de ys. Esta es la definición, esto es lo que pasa. Y vamos a poner a b como el f de E0 de ys igual con f de E0 de xt. Igual esto pasa por la definición, entonces pues aquí se puede probar que esto sucede, que t veces mu del arquito B0 es igual a S veces mu de B0, y pues de aquí concluimos que S es igual a T. Y por otro lado también se puede probar que mu de X del arquito XB es igual a mu del arquito YB, y pues con esto también se puede probar que X es igual a Y, y pues era lo que necesitábamos probar. Entonces al final, pues haciendo un recuento de todo lo que se hizo anteriormente, pudimos llegar a un teoremita que dice que si X es un abanico suave con vértice B y si B es un arco libre de nuestro abanico suave X para algún puntito final E en EX, entonces X va a ser como encajable en su segundo producto simétrico. Entonces, pues este es el resultado al que llegamos en la maestría. Este fue el resultado importante. Pues ya un poquito de la bibliografía que utilizamos. Esta no es toda, pero sí una de las cosas más importantes que revisamos. Y pues eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Mariana. ¿Alguna pregunta del público? ¿Alguien quiera preguntar algo? Cuando defines el orden de un punto en un continuo, lo defines como un cardinal que satisface por ahí dos condiciones, ¿no? En principio como un cardinal. Después cuando hablas de dendroides, pues se pintan generalmente como muy flacos, ¿no? O sea, como con puras rayitas. Sí. ¿Será que el orden en un dendroide entonces siempre es, en un punto siempre es numerable o algo así? Uy, quién sabe, no creo. Ay, qué feo suena. Digo, porque Perdón, lo que no se sé si sabe fue es que en dendritas sí, ¿no? El orden de cada punto es numerable. Sí. Pero en un dendroide, Sí, ¿será pero que? en un dendroide, pues no creo, porque sí tiene puntos como algunos puntos peludos, ¿no? Por ahí que no necesariamente son numerables. Por Ajá. ejemplo, en algunos abanicos, en el abanico de Cantor, por ejemplo, el vértice, como que no, Sí, no sí, podría exacto. tener algo numerable. Muy bien, sí, sí. Eso es lo que quería que me contestaras. Gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Me vuelvo a preguntar yo. Okay. Como que mucho de lo que haces se basa en que los abanicos estos los puedas meter en el abanico de Cantor, ¿no? Como que los puedas Sí. encajar de manera bonita. ¿Pones alguna clase, además de los abanicos suaves que se puedan meter dentro del abanico de Cantor? ¿Alguna más amplia? No, la verdad no. Solamente sé de los abanicos suaves hasta el momento. Igual y si alguien tiene información por ahí, sería pues bastante bueno como Okay. para seguir trabajando en estas cosas. Hay un artículo de Janusz Karatonic que se llama On Pans. Me suena, sí. Revísalo, ahí vienen algunas otras clases
de abanicos que se pueden meter en el abanico de Cantor. No sé si son más generales o más cerradas que los abanicos suaves, pero sería bueno que lo revisaras. A lo mejor Ok. a lo mejor se podrían generalizar tus resultados para clases más grandes. Ok, Bueno, gracias. gracias, María. Una pregunta que está aquí en el chat, dice José Luis, ¿este trabajo está publicado en algún lugar? No, la idea era publicarla, seguir trabajando, pero bueno, todavía nos quedamos ahí en ese proceso de trabajarlo y tenemos como muchas ideas ahí en la cabeza, pero todavía no hemos terminado. Y así como para el público, algunas de las referencias que pusiste, alguno donde venga como más de lo que presentaste aquí, o algo así. Pues aquí, ¿Cómo te lo recomiendes? Ajá. en la primera, justamente, es un artículo de personas que seguramente conocen, del doctor Florencio Corona, Ajá. ¿verdad? Del doctor Aarón y del doctor Villanueva. Ellos trabajaron con estas cosas en este artículo, Embedding Consumer Trees into the Symmetric Products. Entonces, sí, ahí viene mucha información sobre cosas que se pueden o no se pueden encajar en su segundo producto simétrico. De hecho, ese artículo fue como la motivación de este trabajo. Entonces, pues sí. Muy bien, María. Pues alguien más, si no, agradecemos a Mariel de manera virtual. Muchas gracias, Mariel. Bonito tema, bastante interesante. Gracias. Y pues nos veremos la siguiente semana. Por ahí hay unos aplausos en el público. Gracias. Muchas gracias. Gracias, María. Yo no los veo. Y que nos vemos la siguiente semana. No me acuerdo si les toca, creo que a Florencio. Aprovechando que anda por acá. No me acuerdo si eres tú, Florencio, o eres Eduardo Maza. No me acuerdo. ¿Te toca a ti, Lalo? Sí, me toca a mí. Ok, te toca a ti, Lalo, y entonces después a Florencio, ¿verdad? Ok. Ok. Bueno, pues ahí estamos entonces. Gracias, María. Perfecto. Gracias.